Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hasta el pasado 15 de abril, esta era la posición de los Estados Unidos frente a la cuestionada elección de Nicolás Maduro como presidente. Los resultados revelan que el electorado está muy dividido. Para cumplir con las expectativas democráticas de los venezolanos, es correcto que ese reconteo se complete. Las relaciones entre ambos estados eran tensas. ¡Fuera de aquí! Ya basta intervencionismo. No obstante, y pese a las denuncias de la oposición que insiste en que hubo fraude en los últimos comicios en Venezuela, la postura diplomática del gobierno de Barack Obama parece cambiar. Estamos encontrando un camino hacia adelante, hacia una relación más constructiva. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria, el exembajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Holmes Trujillo, y el reconocido analista de conflictos internacionales, Carlos Alberto Patiño, debaten sobre las contradicciones, complicidad y el silencio con el que la comunidad internacional responde a los fuertes cuestionamientos que pesan sobre la legitimidad y legalidad de la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia al día de hoy. En dos frentes estuvo activa esta semana la diplomacia del cuestionado gobierno de Venezuela. La noticia. El primero de ellos fue el frente diplomático del país bolivariano con Colombia. La aparente intención del presidente Juan Manuel Santos de pertenecer a la OTAN despertó la ira del régimen postchavista y de sus aliados en la región. El punto clave de esta noticia. Pese a que las declaraciones del mandatario de Colombia fueron rectificadas por su ministro de Defensa, el hecho generó por segunda vez en menos de una semana una gran tensión y una gran incertidumbre de lo que sucederá en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. La OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamientos, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización. Es una agresión, una provocación, una conspiración a gobiernos antiimperialistas. Colombia no pretende y no puede ser país miembro de la OTAN. Ellos han aclarado que no están solicitando ingresar a la OTAN, sino van a firmar acuerdos de comunicación con la OTAN. La noticia. El segundo frente diplomático activo de Venezuela tuvo como objetivo los Estados Unidos. Ese miércoles, el secretario de Estado de la potencia norteamericana, John Kerry, sostuvo una reunión de alto nivel con el canciller bolivariano Elías Jawa. El punto clave de este encuentro, de esta noticia. El encuentro fue realizado luego de que el régimen chavista dejara en libertad y deportara al cineasta estadounidense Timothy Tracy, quien había sido detenido en Venezuela y acusado de espionaje el pasado mes de abril. Acordamos hoy que habría un diálogo de alto nivel entre el Departamento de Estado y la Cancillería de Venezuela. Vamos a tratar de establecer una agenda en la cual podamos trabajar juntos y encontrar acuerdos y fomentar el diálogo entre nuestros dos países. Esperamos que rápidamente podamos pasar a poner embajadores en nuestros países. Avanzar rápidamente en el establecimiento de una representación del más alto nivel diplomático en ambos países. Hemos transferido la decisión del presidente Nicolás Maduro de designar al encargado de negocios Calixto Ortega como nuestro vocero en la construcción de esa agenda que nos lleve al establecimiento de unas buenas relaciones basadas en el respeto mutuo.
Muy bien, comenzamos el programa La Noche. Pese a los cuestionamientos que pesan sobre la elección de Nicolás Maduro como presidente, Estados Unidos y Venezuela coinciden en el interés de tener una relación más constructiva y avanzar hacia el restablecimiento de sus respectivos embajadores. A propósito de esta noticia, hoy les preguntamos a nuestros tuiteros, a nuestros televidentes, ¿qué opinan de la nueva posición diplomática de los Estados Unidos frente a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro? Ustedes pueden responder a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Saludos a nuestros invitados, señor Carlos Holmes Trujillo. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, mucho gusto, gracias por la invitación. Analista internacional Carlos Patiño, bienvenido al programa La Noche. Hola, buenas noches. Voy a Caracas, Venezuela, hasta ahora con Diego Arria, quien es ex candidato presidencial de Venezuela, también expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ex embajador ante la ONU. Quiero saludar y comenzar preguntándole cuál es su opinión frente a este nuevo paso diplomático que ha dado el gobierno de los Estados Unidos y usted, como uno de los principales opositores al régimen chavista, ¿cómo lo recibe? Primero, Jefferson, muchas gracias por tenerme aquí y lo mismo estar con tan distinguidos colombianos esta noche que tienes en tu programa. Nuevamente, los Estados Unidos han tenido una posición siempre muy pragmática, de acuerdo a cómo hacen las grandes potencias con sus intereses. En el caso de Venezuela realmente es muy llamativo y para mí muy alarmante que, sabiendo precisamente los Estados Unidos que el actual jefe de Estado venezolano ocupa ese cargo de una manera ilegítima, porque sin la menor duda se robaron las elecciones, y eso ha sido documentado, a pesar de que de todos los reclamos que la oposición ha hecho y que el mundo conoce, que los Estados Unidos hayan tomado esta acción. Yo sé que fue a solicitud del régimen venezolano esta reunión que celebraron en Guatemala, pero sin la menor duda es ponerle fin a la duda que mantenían sobre si reconocer o no la legitimidad del régimen de señor Maduro. Sin la menor duda, creo que le han dado un golpe terrible a Venezuela en esa materia y creo que eso tendrá consecuencias internas que realmente son muy lamentables. Señor Arria, quiero también preguntarle, en este momento la oposición venezolana está adelantando un recorrido a nivel internacional de cara pues a explicar a los distintos gobiernos de la región exactamente, a juicio de ustedes, lo que sucedió con estos conteos, con este resultado electoral que ustedes desconocen. ¿Esto hasta dónde afecta esa gira internacional? Porque de alguna manera, pese a que son escuchados y son recibidos por congresistas de diferentes países, pues los resultados concretos no se ven y finalmente la comunidad internacional termina guardando silencio y termina, como sucedió hoy con el gobierno norteamericano o de la potencia norteamericana, reconociendo indirectamente ya la legitimidad de un gobierno que ustedes cuestionan. Sin la menor duda, como decía antes, esto es una decisión que ha tomado los Estados Unidos que implica un debilitamiento de cualquier gestión y de todas las gestiones que efectivamente se vienen realizando, gracias a la cual, por cierto, el presidente Santos recibió a nuestro realmente presidente electo Enrique Capriles. Yo creo que esta acción norteamericana, que obedece mucho más a sus intereses económicos realmente que a la defensa de la Carta Democrática Interamericana, a la cual ellos también son signatarios, repito, es realmente para mí alarmante, preocupante, y es un golpe a las esperanzas de rescatar un sistema democrático y de libertades en nuestro país que tanto le debería interesar a los Estados Unidos. Señor Carlos Alberto Patiño, ¿usted cómo lee este encuentro que sostuvo el secretario de Estado John Kerry y el canciller venezolano Elías Jabón? ¿No puede entender que es un cambio de postura en términos diplomáticos de Estados Unidos frente a lo que venía sucediendo, digamos, en los últimos meses? Bueno, yo creo que es evidente que hay dos cosas claves. Una, Nicolás Maduro, desde que era canciller el segundo semestre del año pasado, había iniciado contactos con los Estados Unidos. Y luego, esto es favorecido fuertemente con el cambio de secretario de Estado de Hillary Clinton a John Kerry. Y aquí hay que decirlo por qué razón. Porque John Kerry lideró de hace muchos años un acercamiento con el régimen de Hugo Chávez. Y esto, obviamente, una vez Kerry es secretario de Estado, pues obviamente explica también su pragmatismo y su decisión a establecer una relación con Venezuela. Ahora, para Nicolás Maduro, esta relación con Venezuela juega un papel, con Estados Unidos, juega un papel absolutamente clave de buscar una legitimidad y tratar de cortar un piso que la oposición pueda establecer y profundizar con los Estados Unidos, sobre todo evitar cualquier condición de desestabilización, de inestabilidad creciente,
toda vez que no tiene la misma fortaleza que tenía Hugo Chávez, que el grupo del ALBA empieza a tener liderazgos competitivos y que necesariamente en el resto del mundo los regímenes que apoyan a Hugo Chávez no necesariamente apoyan a Nicolás Maduro. Profesor Patiño, ¿eso quiere decir que de aquí en adelante usted cree que va a haber un cambio? Porque hasta, digamos, el pasado gobierno del presidente Barack Obama, no en este mandato, las relaciones con el presidente Hugo Chávez estaban basadas prácticamente en una no intervención, en un silencio ante las provocaciones y de esa manera marcar distancia con lo que sucedía en Venezuela. ¿Van a cambiar? ¿Va a haber un acercamiento más fuerte bajo la óptica de John Kerry? Yo no creo que vaya a haber un cambio de fondo, porque además de alguna manera, y veíamos esta semana en las noticias, se empezaron a destruir las libretas de racionamiento entre los venezolanos, lo que afirma que el modelo económico continúa sobre su orientación y su perspectiva ideológica. Ahora, ¿qué es lo que está buscando los Estados Unidos? Me parece a mí que la lectura más clara es buscar una neutralización del régimen venezolano y una neutralización que impida una deriva del régimen a convertirse en una especie de protagonista clave de la política en América Latina o convertirse incluso en un patrocinador de movimientos o estructuras políticas que desestabilicen la región. Esto hay que enmarcarlo en algo que es clave, y es que esta segunda presidencia del presidente Barack Obama está enmarcada en buscar en retomar un liderazgo frente a América Latina, y ese liderazgo arranca por establecer una relación estratégica con Brasil y con México y neutralizar a Venezuela. Y obviamente en ese contexto lo que se produce es una especie de relación con el régimen del presidente Nicolás Maduro y tratar de que ese régimen del presidente Maduro pues no se convierta en una especie de elemento disruptivo en el contexto de América Latina para los Estados Unidos. Señor Carlos Gómez Trujillo, usted como ex embajador de Colombia pues ante la Unión Europea también pues es un gran conocedor del significado diplomático que tienen este tipo de encuentros. ¿Qué lectura hace usted de lo que sucedió hoy? Prácticamente ese secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, reunido con el canciller Elias Jawa, que es un hecho que hace muchos años no se veía, un acercamiento de tan alto nivel entre ambas naciones. Yo creo que eso hace parte del tradicional pragmatismo de la política exterior americana, pero me parece igualmente que debilita principios. Y no solamente debilita principios, sino que contribuye al aún mayor debilitamiento de la institucionalidad hemisférica. ¿Qué quiero decir con lo anterior? En primer lugar, un compromiso que tienen todos los países del hemisferio es la defensa de la democracia. Debilitar ese principio no crea que sea bueno para nadie en la región. Y en segundo lugar, una actitud de esa naturaleza puede conducir a que se continúe debilitando la Organización de Estados Americanos en detrimento y frente al fortalecimiento de UNASUR. Vamos a ver un informe que explica de alguna manera lo que sucedió el día de hoy en la ciudad de Antigua, en Guatemala, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Al parecer, ya quedaron atrás las tensas relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Luego de un encuentro con el canciller Elias Jawa, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que su gobierno planea establecer una agenda conjunta y de mutuo respeto con el país suramericano, donde también se contempla incluso el restablecimiento de embajadores en ambos países. Veamos. Antes de este apretón de manos con el secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller venezolano Elias Jawa aseguró a NTN 24 que no esperaba nada de esta reunión. Nosotros no esperamos nada de los Estados Unidos, solamente pedimos respeto para Venezuela. Preludio de ese encuentro fueron tomadas estas fotografías que pocos hubieran imaginado en medio de la tormentosa relación diplomática de estos dos países. Paradójicamente, Estados Unidos se reunió con el jefe de la diplomacia de un gobierno que no reconoce como legítimo. El aspirante de la oposición y al menos un miembro del Consejo Electoral han hecho un llamado para que se audite el 100% de los votos, algo que consideramos como un paso importante, prudente y necesario para asegurar que todos los venezolanos confíen en los resultados. Y Venezuela, por su parte, se encuentra con el representante de una nación a la que califica como una de las culpables de la desestabilización. Y es precisamente la cordialidad la que ha estado ausente de las relaciones entre Caracas y Washington. Saque usted sus ojos de Venezuela, John Kerry. ¡Fuera de aquí! Ya basta intervencionismo. De acuerdo a expertos consultados por el programa La Noche, Venezuela intenta en esta reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos ganar legitimidad en el espectro internacional. Cabe recordar que Nicolás Maduro, en calidad de presidente, solo ha visitado países aliados de su gobierno, entre ellos Cuba, Nicaragua, Argentina, Uruguay y Brasil.
Coincidencialmente, este intento de empezar un nuevo capítulo entre Washington y Caracas se da luego de la deportación del cineasta estadounidense Timothy Tracy, quien había sido acusado de instigar presuntamente actos de violencia después de las elecciones del 14 de abril y quien estaba en prisión desde el pasado 25 de abril. Donde la fiscal tenía 45 días a partir de la privación de libertad a hacer las averiguaciones correspondientes y como acto conclusivo no encontraron elementos suficientes para acusar a Timothy. ¿Será esta una nueva página de las relaciones entre los dos países? Al parecer sí. Al término de la reunión, el secretario John Kerry señaló que su país quiere trazar un nuevo camino con Venezuela y abrir una agenda que permita incluso el nombramiento de embajadores en ambos países. Vamos a tratar de establecer una agenda en la cual podamos trabajar juntos y encontrar acuerdos y fomentar el diálogo entre nuestros dos países. Esperamos que rápidamente podamos pasar a poner embajadores en nuestros países. Hemos transferido la decisión del presidente Nicolás Maduro de designar al encargado de negocios Calixto Ortega como nuestro vocero en la construcción de esa agenda que nos lleve al establecimiento de unas buenas relaciones basadas en el respeto mutuo